Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. ¿Alguna vez has dicho la siguiente frase? Es que si no lo hago yo, pues no sale tan bien. Muchos líderes la dicen con orgullo, como si fuera una demostración de compromiso. Pero quiero hacerte en este programa una pregunta incómoda. Y si la frase no describiera a un gran líder, ¿qué pasaría si más bien esa frase describiera un cuello de botella? Porque existe una gran diferencia entre ser indispensable y ser incapaz de construir personas que puedan avanzar sin nosotros. Y esa diferencia define el futuro de una organización o su propia limitación o destrucción. Los grandes CEOs no dedican su tiempo a resolver cada problema. Construyen de alguna u otra forma organizaciones capaces de resolver problemas sin necesitarlos a ellos todo el tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de líderes sigue cometiendo el mismo error. Dicen que delegan, pero en realidad solo reparten tareas. Entregan listas de trabajo, explican paso a paso cómo hacerlas, revisan cada detalle para que vayan acorde al manual que ellos detallaron, corrigen en el camino constantemente. Y cuando todo esto termina, se preguntan: ¿por qué mi equipo no piensa? ¿Por qué mi equipo no propone? ¿O por qué mi equipo no toma la iniciativa? La respuesta de todo esto es simple, porque nunca les delegaron la responsabilidad de pensar, solo la responsabilidad de ejecutar. Y aquí es donde aparece una idea que puede cambiar por completo tu forma de liderar. Cuando usted delega una tarea, consigue más manos. Cuando usted delega un resultado, desarrolla criterio. Cuando delega un procedimiento, crea dependencia. Pero cuando delega un propósito, estamos formando líderes. Esa es la diferencia entre un jefe que necesita estar en todo y un CEO que construye organizaciones capaces de crecer sin convertirse en el límite de ese propio crecimiento. Hoy vamos a explorar cómo delegan los grandes CEOs y por qué la mayoría de líderes está delegando mal sin darse cuenta, y cuál es el sistema práctico para dejar de repartir trabajo y empezar a construir equipos que piensan, equipos que deciden y equipos que sobre todo generan resultados. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras, señores, bienvenidos un sábado más a Profesionales 4.0 aquí en nuestra casa Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Estamos aquí hablando de este temazo, un nuevo life hack de liderazgo moderno. ¿Por qué los mejores líderes nunca delegan tareas? Usted se preguntará, si no delegan tareas, ¿qué delegan? No se despegue de este episodio porque hoy vamos a hablar de eso justamente. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden ir a nuestro YouTube o a nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0. Muchísimo contenido, incluso en la página alvarorojas.org, donde su servidor tiene pues muchísimo contenido subido ahí sobre cómo la cuarta revolución industrial está transformando la forma en que vivimos y la forma en que lideramos. Soy el doctor Álvaro Rojas. Qué gusto tenerlos aquí una vez más y recordarles también que en Librería Universal y en cualquier librería digital del mundo está nuestro nuevo libro Liderazgo Aumentado. Bienvenidos a Profesionales 4.0.
un sábado más este espacio donde, como ustedes saben y si ustedes se vienen conectando por primera vez, les contamos que analizamos ideas, herramientas, estrategias, pues que están redefiniendo el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, en la automatización, en los negocios digitales. Y está claro para todos que estamos viviendo un momento donde cualquier persona puede acceder a tecnología de clase mundial. La diferencia ya no está en quienes tienen más herramientas. La diferencia está en quien construye mejores equipos para aprovecharlas. Y precisamente de eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes de avanzar, quiero darle la bienvenida a nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias. Un sábado más aquí en mi casa, Profesionales 4.0, y deseoso de trabajar, de desarrollar este tema de hoy, porque prestaré mucha atención yo también. Vamos a explorar cómo delegan los grandes CEOs, lo dijiste anteriormente, porque la mayoría de los líderes están delegando mal, sin darse cuenta, y cuál es el sistema práctico para dejar de repartir trabajo y empezar a construir equipos que piensan. Y la verdad es que creo que también yo voy a aprender mucho, voy a realmente sacar algunos tips y la verdad es que deseoso de desarrollarlo. ¿Y por qué? Pues porque muchas organizaciones tienen un problema que rara vez aparece en los KPIs o aparece en los estados financieros, pero que limita el crecimiento todos los días. Y esto estoy seguro que a muchos de escuchas les va a aparecer muy similar, ¿verdad? Y más que todo también cuando estamos hablando de emprendimientos o de pymes, que todo depende del dueño, todo depende del líder, las decisiones, las aprobaciones, los clientes importantes, los problemas difíciles, y ahí lo que pasa es que el líder termina siendo el centro de gravedad de toda la operación. Y aunque muchas veces eso se interpreta como compromiso, en realidad suele ser una señal de que la organización no aprendió a funcionar sin él. Y esto, Álvaro, esto inclusive es algo que es evaluado por los fondos de inversión. Cuando van a comprar una empresa, uno de los puntos que valoran son la cantidad de personas que tienen los equipos y la dependencia o independencia del dueño o el fundador en la operativa de la empresa. Así que es algo que realmente se valora, es algo que realmente se mide, es algo que realmente tiene un impacto, y yo creo que es fundamental desarrollarlo hoy. Oscar, buenísimo eso que mencionas. Este episodio es parte de nuestra serie Lifehack de liderazgo. Ya hemos hablado de arquitectura semanal en algún momento. Pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí está ese episodio. Pero hoy vamos a hablar de cómo delegan los grandes CEOs, por qué los grandes líderes no delegan tareas. Aquí vamos a compartir en este episodio, como parte de esta serie, compartimos herramientas concretas, prácticas, aplicables para que lideren equipos, empresas y proyectos. El lifehack de hoy puede cambiar por completo, sin duda alguna, como lo decías, Oscar, la forma en que estamos delegando, porque existe una diferencia enorme entre delegar una tarea y delegar un resultado. Subrayemos esta frase porque una produce ejecutores, pero la otra produce líderes. Oscar, eso es lo que vamos a explorar hoy. Claro, además durante el episodio vamos a desmontar varios mitos sobre la delegación. Vamos a analizar por qué tantos líderes caen en el micromanagement sin darse cuenta, qué hace diferente a los CEOs grandes como Jeff Bezos, como Satya Nadella, como Reed Hastings, para construir organizaciones donde las personas piensan y no solo ejecutan. También compartiremos un método práctico para delegar resultados con claridad, definir objetivos, entregar contexto, establecer niveles de autonomía y construir mecanismos de seguimiento sin caer en el control permanente. Además de eso, Oscar, para la gente que se viene conectando, vamos a identificar las principales red flags que revelan una delegación mal diseñada y las principales green flags que diseñan a los líderes o que distinguen a estos líderes que desarrollan equipos realmente autónomos. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es que las personas no tengan capacidad. El problema es que nunca les dimos el espacio para demostrarla necesariamente.
Claro, y cerraremos el programa con herramientas concretas que podrán aplicar en su próxima reunión de trabajo. No importa si lidera una empresa de 5 personas o organización de 5,000, la lógica es exactamente la misma. Los líderes más valiosos no son los que resuelven más problemas, son los que construyen equipos capaces de resolverlos sin depender permanentemente de ellos. Así que, señoras y señores, prepárense, porque este no será un episodio sobre cómo repartir trabajo. Si tienes expectativa, vayámosla ajustando, porque va a ser un episodio sobre cómo construir organizaciones que piensan, que deciden, que crecen, pero sobre todo que aportan valor en el entorno de la cuarta revolución industrial. Vamos a unos cortes comerciales. Estamos en Profesionales 4.0 por Monumental, y cuando regresemos entramos a la sección de Visión 4.0 para hablar de este tema: ¿por qué los mejores líderes nunca delegan tareas? Episodio número 68 de esta cuarta temporada. Vamos a unos anuncios comerciales y ya estamos de regreso. Está escuchando Profesionales 4.0 por Monumental. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, y estamos hablando hoy junto con Oscar Rojas del tema ¿por qué los mejores líderes nunca delegan tareas? Episodio sobre la realidad o las perspectivas de delegación en el entorno de la cuarta revolución industrial. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro número 89404041, 894041, preguntas, sugerencias, y además que ya está en Librería Internacional y en cualquier librería digital del mundo nuestro nuevo libro Liderazgo Aumentado, donde hacemos una recapitulación de todos estos temas. Pero entremos en materia. Viene la sección Visión 4.0. Visión 4.0. Estamos en la sección de Visión 4.0 hablando junto con Oscar Rojas de este tema de por qué los grandes líderes nunca delegan tareas. Y quiero empezar con una pregunta incómoda en esta sección editorial. Aquí es donde empezamos ya a desarrollar este episodio. La pregunta es: ¿cuántos de los que nos están escuchando creen que delegan bien? Todas las personas que están escuchándonos hoy en YouTube, en Spotify o en vivo por Monumental 93.5, ¿cuántos creen que delegan bien? Yo estoy seguro, Oscar y queridos radioescuchas, de que la mayoría levantaría la mano. Pero ahora hagamos otra pregunta para ir poniendo contexto a este tema. ¿Cuántos reciben llamadas todos los días porque alguien necesita que le aprueben una decisión? ¿Cuántos sienten que si salen una semana de vacaciones la operación empieza a frenarse de su emprendimiento, de su empresa, de su departamento? ¿Cuántos dicen constantemente, déjeme revisar esto antes de enviarlo? Si usted respondió que sí a varias de esas preguntas, probablemente usted no está delegando, está administrando dependencias. Y esas son dos cosas totalmente distintas. Oscar, ¿cómo lo ves vos bajo tu perspectiva? Bueno, muchas veces escuchamos que el problema es este famoso micromanagement. Y bueno, al menos personalmente yo no creo que ese sea el problema del todo. Creo que el micromanagement es el síntoma. El problema verdadero ocurre mucho antes. El líder nunca diseñó un sistema para que las personas pudieran decidir sin él. Entonces termina resolviendo todas las excepciones y después dice que su equipo no tiene iniciativa. Oscar, me encanta esto que estás diciendo porque ya empezamos aquí a poner cosas muy precisas. Diseñar un sistema donde las personas puedan decidir, no solamente ejecutar. Porque aquí aparece la primera idea que quiero dejar sobre la mesa aquí en Profesionales 4.0. La mayoría de los líderes, Oscar y queridos radioescuchas, no delega porque nunca aprendió qué significa delegar. No es una clase de management de que se lleve en la universidad o que se enseñe en algún curso. Confunden delegar con repartir trabajo. Si usted reparte trabajo, está delegando. Y repartir trabajo es una forma sencilla, pero no necesariamente es delegar.
La gente dice, hágame esta presentación, llame a este cliente, prepare este informe, revise este contrato. Y eso, la realidad, esa ejecución de tareas no desarrolla líderes, desarrolla buenos ejecutores, buenos operadores y buenos dependientes de la autoridad para poder avanzar. Mira, Álvaro, yo creo que muchos se estarán preguntando por qué ocurre esto, por qué creemos que ocurre esto. Bueno, y esto no ocurre porque la gente o los líderes tengan mala intención a la hora de diseñar. Nosotros en el estudio que hicimos para este estudio encontramos 3 razones. La primera es el ego profesional. Muchos llegaron a posiciones de liderazgo porque eran los mejores técnicos, el mejor vendedor, el mejor ingeniero, el mejor financiero, el mejor abogado. Y cuando ascienden, siguen creyendo que su principal valor es resolver problemas y resolver los mismos problemas que resolvían antes. Pero ahí está la trampa. La organización ya no necesita al mejor ejecutor, necesita al mejor constructor de ejecutores. Y esto recuerda a una frase de Peter Drucker que decía: el conocimiento de un ejecutivo se mide por las decisiones que otros pueden tomar gracias a él. Ojo, el conocimiento de un ejecutivo se mide por las decisiones que otros pueden tomar gracias a él. Y creo que ahí está la diferencia. Hay líderes que acumulan conocimiento y hay líderes que distribuyen criterio. Exactamente, Oscar. Me encanta eso que estás diciendo porque distribuir criterio es muchísimo más difícil. Aquí ya empezamos a diseccionar este episodio. Repartir, distribuir criterio, resultados es mucho más difícil porque implica aceptar una verdad muy incómoda en muchos líderes, que hay otras personas que pueden hacer las cosas diferente y aún así obtener un excelente resultado. Álvaro, y aquí hay algo que debemos notar, y si lo notamos debemos criticarlos en las organizaciones, porque muchos líderes dicen que confían en su equipo, pero apenas alguien hace algo diferente, intervienen inmediatamente. Álvaro, apenas se tiene que tomar una decisión que no la toman ellos, ya se comienzan a sentir incómodos, ya tienen que revisarlo, no confían 100%, ya comienzan a decir no era así, yo lo hubiera hecho distinto, mejor hacerlo como siempre. Y la pregunta es, ¿de verdad estaban confiando en su equipo? ¿O solo confiaban mientras la otra persona copiara exactamente su método? Y ahí está el ego del experto. Y eso es peligrosísimo porque el líder deja de construir organización para empezar a construir clones. Todos piensan igual, todos presentan igual, todos hablan igual, todos venden igual, y lo peor de todo es que premian dentro del equipo a los que trabajan y deciden igual que ellos. Y esto genera otro problema. Cuando el líder se va, nadie sabe qué hacer, porque nunca aprendieron a decidir por sí mismos, solo aprendieron a imitar el liderazgo antiguo de la organización. Oscar, qué valioso esto que dices, todos piensan igual, todos hablan igual, y eso me recuerda una frase de Jocko Willink que creo que resume perfectamente esto que estamos hablando. La frase dice que no podemos esperar que las personas asuman responsabilidad si nunca les damos autoridad. No podemos esperar que las personas asuman responsabilidad si nunca les damos autoridad. Y eso conecta con una idea que creo yo, Oscar, y queridos escuchas, que para mí cambia completamente la forma de liderar. Y es que la responsabilidad y la autonomía son inseparables. Queremos que las personas tengan autonomía, pero no que tengan la responsabilidad, porque nosotros estamos siempre asumiendo esa responsabilidad o viceversa. Y la realidad, Oscar, de este contexto es que no podemos exigir una sin la otra. Hoy hablamos de delegar resultados. No estamos hablando de delegar tareas, que es lo que hace la mayoría de personas. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Imagínense ustedes que nos escuchan aquí por Monumental, que usted le dice a un colaborador: necesito que llames a 10 proveedores y negocies mejores precios. ¿Qué acaba de delegar? La tarea, no el resultado. Pero ahora cambiemos una frase de ese ejercicio. Necesitamos reducir el costo de compras un 10% durante este trimestre y quiero que me propongas cómo lograrlo. La conversación
Oscar, en este contexto, en este ejemplo, cambia totalmente. Claro, porque en el primer caso, la persona piensa, tengo que llamar. En el segundo caso, piensa, tengo que encontrar una solución. O sea, tengo que darle mente, tengo que pensar, no solamente ejecutar una tarea. Y esas son dos formas de pensar que producen organizaciones completamente diferentes. Y ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué sale más caro? ¿Que alguien encuentre un camino diferente al mío o que toda una empresa dependa de mí para avanzar? Sin duda, Álvaro, lo segundo, porque ese costo casi nunca aparece en la contabilidad, pero existe, se llama lentitud, se llama burocracia, se llama desgaste, se llama pérdida de oportunidades y sobre todo se llama incapacidad para escalar. Y aquí creo que aparece una de las frases más importantes que vamos a decir en todo el episodio. Los líderes creen que están protegiendo la calidad. Muchas veces lo que realmente están protegiendo es su necesidad de sentirse indispensables y eso son dos conversaciones completamente distintas. Bueno, vino filoso hoy, Oscar, aquí a Profesionales 4.0, que muchos líderes están protegiendo su necesidad de sentirse indispensable. Qué duro, pero qué verdad que hay que reflexionar sobre este tema. Por eso quiero cerrar con una idea esta parte, Oscar. Delegar no consiste en encontrar personas que hagan lo que usted haría. Consiste en desarrollar personas capaces de lograr un mismo resultado, incluso mejor, cuando usted no esté presente. Y esa diferencia es la que separa a un gerente operativo, a un jefe operativo, de a un verdadero CEO. Ahora bien, si ya entendimos que la mayoría delega mal, esos son datos históricos, pueden ver muchísimos estudios en internet. La pregunta más coherente, y creo que es la que dispara este episodio, Oscar, es, bueno, ¿cómo diseñan? Y la palabra es intencional. ¿Cómo diseñan realmente la delegación los CEOs? Porque no improvisan, porque no es orgánico, porque no delegan por intuición, tienen un sistema. Oscar, ¿cómo lo ves vos? Álvaro, es muy importante comenzar a desarrollar o a investigar, ¿no? Cómo delegan realmente los grandes CEOs. Y cuando uno lee biografías o ve videos, nota algunos estilos importantes. Por ejemplo, Jeff Bezos decía que en los áreas, digamos, o los puestos de muy alto nivel, a la gente se le paga mucho dinero por tomar muy pocas decisiones. O sea, en un área operativa usted tiene que tomar muchas decisiones todos los días, pero a un alto nivel usted tiene que tomar pocas decisiones que son muy importantes, son muy trascendentales y necesita pensar muchísimo para lograr un impacto por cada decisión que toma, ¿verdad? Satya Nadella, por ejemplo, de Microsoft, es reconocido por su empatía. Otros han eliminado reglas en empresas como Netflix. Indra Nooyi dedicaba muchísimo tiempo al desarrollo de personas, ¿verdad? Claro, de Pepsi. Ajá. Y podrían aparecer líderes opuestos, pero todos compartían un mismo principio. Nunca delegaban desde la improvisación, delegaban desde un sistema claro. Y eso rompe otro mito. Muchas personas creen que delegar depende de confiar. Yo creo que además de confiar depende mucho más de diseñar un sistema, porque la confianza sin estructura genera desorden y además es meramente subjetivo, pero la estructura sin confianza genera burocracia. Los grandes líderes entienden que necesitan las dos cosas al mismo tiempo. Oscar, hay una frase atribuida a Dwight Eisenhower que me gusta mucho y él dice, los planes rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad, pero el proceso de planificar siempre vale la pena. Con la delegación, como lo estás estructurando, Oscar, ocurre exactamente lo mismo. Lo importante no es controlar cada paso, lo importante es diseñar las condiciones para que las personas puedan tomar buenas decisiones cuando suceden imprevistos o temas inesperados. Y el error de empezar por el cómo hace que esto se estimule. Déjenme hacer un ejercicio muy sencillo a ustedes que están aquí conectados con nosotros por Radio Monumental 93.5. Imagínense que usted llega donde un colaborador y le dice, necesito que hagas esta presentación. Empieza con esta diapositiva. Después
pon este gráfico, luego este ejemplo, luego termina con las conclusiones. Eso mucho lo hemos hecho, suena muy eficiente, pero en realidad acabamos de cometer un error, porque la primera conversación nunca debió ser sobre la presentación, debió ser sobre la audiencia, por ejemplo, para lograr el resultado. Exactamente, Álvaro, porque si yo entiendo que esa presentación busca convencer a un cliente para invertir 10 millones de dólares, por ponerle un número, probablemente voy a construir algo muy distinto a que si creo que simplemente estoy preparando un PowerPoint. O sea, como dijiste anteriormente, si me dicen cuál es el objetivo y me dan el propósito, yo tengo libertad y me siento más comprometido para pensar. Y el contexto cambia la calidad de las decisiones. Muchos líderes lo entregan al final cuando debería ser lo primero que explican. El contexto cambia la calidad de las decisiones. Qué gran frase, Oscar, porque ese tema del contexto es algo que he venido pensando durante las últimas semanas, y por eso me gusta una frase de Simon Sinek, que es muy conocida, que dicen: las personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces. Y yo en este contexto, hablando de contexto de este programa, lo adaptaría al liderazgo. Las personas tampoco ejecutan mejor porque entienden el procedimiento. Ejecutan mejor porque entienden cuándo es la forma de ejecutarlo basada en un propósito, basado en una idea más macro. Entonces, entender el procedimiento es una cosa, entender el propósito es otra, Oscar, y yo creo que ahora podemos entrar en materia de hacer estos elementos que los grandes CEOs tienen dentro de la delegación, pues, inteligente y estratégica. Así es, Álvaro. El primer elemento es la orientación. Y orientación no significa explicar instrucciones, significa responder una pregunta. ¿Por qué este resultado importa? ¿Qué impacto tendrá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿O qué problema estamos evitando? Si esa respuesta no existe, la persona solamente va a ejecutar, pero difícilmente priorizará correctamente cuando aparezcan decisiones difíciles de tomar. El segundo, los recursos. Y aquí muchos líderes fallan, delegan el resultado, pero no entregan las herramientas, no asignan presupuestos, no facilitan contactos, no abren acceso a la información. Después dicen que la persona no resolvió. Era muy difícil resolver algo para lo cual nunca recibió las condiciones necesarias. Oscar, así es como trabajan las organizaciones de alto desempeño, como lo estás diciendo. Estos elementos siempre aparecen cuando una delegación funciona. Siempre que usted ve una delegación que funciona, hay orientación, como estaba diciendo Oscar, asignación de recursos, y le voy a agregar una que suena retórica, básica, pero no siempre se cumple: el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y aquí quiero ser muy crítico. La frase "quiero que todo quede bien" debería desaparecer de las organizaciones. Eso no es un objetivo. ¿Qué significa bien? Estamos hablando de reducir costos, de aumentar ventas. ¿Cuándo? ¿Para qué momento? ¿Para qué tiempo? Mejor satisfacción, entregar antes. Los grandes líderes hablan de resultados observables, no de percepciones de alguna otra forma, Oscar. Entonces, a lo que dijiste orientación, a lo que dijiste recursos, yo le agregaría objetivos. Álvaro, y también algo que mencionaste, resultados. Ese es el cuarto. Y aquí aparece otra práctica muy interesante. Muchos jefes hacen seguimiento todos los días. Los grandes líderes hacen seguimientos en momentos estratégicos. Y ahí existe una diferencia enorme, porque cuando revisamos permanentemente, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Cuando definimos un punto de revisión previamente acordado, la responsabilidad permanece donde debe estar, en quién recibió el desafío. Y en la quinta, la metodología. Que me encanta esa, porque, perdón que te interrumpa, al inicio del programa hablaste de que diseñan sistemas de delegación, y eso que vas a entrar en este momento con esa palabra que dijiste, que es la quinta, metodología, creo que le da el clavo de este episodio. Y no solamente eso, Álvaro, ahí es donde más líderes tropiezan, en la metodología. Y es importante decir algo que me parece fundamental y que resume todo esto, una frase: el resultado pertenece al líder. La metodología pertenece a quien ejecuta. Cuando el líder se adueña de ambas cosas, la autonomía desaparece totalmente.
Oscar, por eso me parece muy interesante analizar, porque lo mencionaste ahora, el caso de Jeff Bezos, ¿verdad? Mucha gente cree que Amazon creció únicamente por la tecnología. Bueno, nosotros que lo hemos conversado, creemos que construyó un sistema donde las decisiones ocurrían muy cerquita del problema, no en la oficina del CEO, sino donde tienen que ser resueltas. Y eso tiene una lógica, porque si cada decisión importante hubiese llegado al escritorio de Jeff Bezos o del CEO de Amazon, Amazon nunca hubiera podido escalar. Lo mismo ocurre con cualquier otra empresa. Mientras más decisiones necesitan subir al gerente general, más lenta se vuelve la organización. Y en mercados como los actuales, donde cambian todos los días, la lentitud también compite, solo que siempre pierde y hace que la organización pues vaya más lenta. Álvaro, hace poco estaba viendo un video de Amazon, me pareció muy interesante. En algún momento se dijo que cualquier iniciativa que tuviese algún colaborador y que le hiciera la propuesta a su jefatura, si la jefatura decía que no, tenía que hacer un informe detallado, bien claro, de por qué no se aceptaba esa iniciativa. Y entonces el justificar cualquier no es un problema, qué pereza estar justificando. Entonces resulta que se aprueban la mayor cantidad de iniciativas, y así fue como nació Amazon Web Services. O sea, realmente la parte más lucrativa de Amazon nació porque alguien tuvo una idea y pues no se le dijo no al inicio, ¿no? Eso es una forma de empoderar a las personas. Y eso tiene lógica. Si cada decisión importante tuviera que llegar al escritorio del CEO de Amazon, Amazon nunca hubiera escalado. Oscar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sabe un líder que delegó bien? Yo creo que se enfocaría en el resultado. O sea, si las cosas salieron bien, entonces pienso que delegó bien. Ajá. Bueno, yo creo que no. Creo que ese indicador llega demasiado tarde. Para mí, una buena delegación, Oscar, que entiendo la parte del resultado, pero llega mucho antes, cuando la primera reacción del colaborador no es preguntar cómo quiere que lo haga, sino entiendo el objetivo, déjeme analizar cuál es la mejor forma de conseguirlo. Cuando la gente entiende el objetivo, busca esa, como decías vos, esa metodología. Ese cambio de pregunta demuestra que ya no estamos desarrollando ejecutores, estamos desarrollando criterio. Y cuando una organización desarrolla criterio de manera sistemática, deja de depender del talento extraordinario de una sola persona, como Jeff Bezos, en el caso que estábamos hablando anteriormente, y empieza a depender del multiplicador del talento de todo el equipo. Álvaro, quiero hacer una dinámica. Yo voy a mencionar algunas situaciones y quiero que quienes nos escuchan respondan mentalmente si eso ocurre o no en su organización. Porque muchas veces creemos que delegamos bien hasta que alguien nos pone un espejo enfrente. Entonces, vamos con una muy sencilla. Si usted no responde un mensaje durante 3 horas, las decisiones importantes siguen avanzando o todo queda detenido esperando su aprobación. Porque si todo depende de usted, no construyó un equipo, construyó una fila de espera. Otra, cuando un colaborador llega con un problema, ¿trae alternativas? ¿Trae posibles soluciones? ¿O únicamente espera que usted le diga qué hacer? Porque eso revela algo muy importante. Los equipos aprenden el comportamiento que el líder recompensa. Si cada solución siempre sale del jefe, muy pronto nadie volverá a proponer nada. Oscar, quiero agregar otra. Para los radioescuchas igual. ¿Cuántas veces al día usted dice esta frase? Antes de que lo envíen, déjeme revisarlo. Suena responsable y en algunos momentos hay que aplicarlo, pero si esto ocurre con absolutamente todo, lo que realmente estamos diciendo es, mira, no confío en usted, de que usted pueda hacerlo sin mí, y ese mensaje termina moldeando toda la cultura organizacional. Oscar, y ahí viene un tema adicional que quiero agregar, que es la ilusión del control, porque aquí hay algo que me parece importante rescatar. Muchos líderes sienten tranquilidad cuando controlan todo, pero esa tranquilidad es una ilusión, porque mientras más decisiones centralizamos nosotros, más frágil se vuelve toda la organización. Por ejemplo, imaginémonos 2 empresas. En la primera, todas las decisiones pasan por el gerente y en la segunda, el gerente solo interviene en decisiones estratégicas
o realmente importantes donde se quiera un escalonamiento diferente. ¿Cuál empresa aprende más rápido? Pues claramente la segunda, porque cientos de personas están ejercitando o ejerciendo un criterio todos los días, no solo una, y eso hace un multiplicador de talento. Y me parece una paradoja. Los líderes controladores creen que reducen el riesgo, pero más bien lo aumentan porque concentran demasiado conocimiento, demasiadas decisiones y demasiada responsabilidad en una sola persona, y eso nunca escala. Cuando la persona no está, se cae como un castillo de naipes. Vamos a analizar ahora los red flags de una delegación. Hagamos un diagnóstico rápido. Si alguna de estas situaciones ocurre con frecuencia en su empresa, probablemente su sistema de delegación, si es que tiene, necesita una reconstrucción. La primera, usted es el cuello de botella, red flag, y ya lo normalizó. Todo necesita su visto bueno, todo necesita su firma, todo necesita su opinión. Eso no demuestra liderazgo, demuestra dependencia organizacional. La segunda, explica el procedimiento antes de explicar el propósito. Red flag. Ajá, y eso cambia completamente la conversación porque la persona empieza pensando en cumplir instrucciones, no en resolver problemas. Simplemente usted le está diciendo cómo tiene que hacer las cosas, no realmente qué tiene que hacer o para qué lo tiene que hacer. El tercer red flag es que si nuestro equipo hace exactamente lo que nosotros le pedimos sin una idea más o una idea menos, no hay ninguna mejora, no hay propuestas, y todo esto hace que algunos líderes pues se preocupen muchísimo porque están enfocados en la tarea y no en dejar que las personas piensen. Red flag cuando las personas hacen exactamente lo que usted le pidió. La cuarta, las reuniones de seguimiento giran alrededor del proceso. ¿Cuántas llamadas hizo? ¿Cuántos correos envió? ¿Cuántas reuniones tuvo? ¿Cuándo las preguntas deben ser otras? ¿Qué descubrimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué decisiones tomamos gracias a la información que encontramos? Qué valioso, Oscar. Cuando las reuniones de seguimiento giran en torno al proceso, ¿cuántas empresas hay con eso? ¿Cuántos clientes visitó? Tiene que visitar tantos clientes al año. La quinta red flag, cuando algo sale mal, buscamos inmediatamente el culpable, no el aprendizaje organizacional. Y ese comportamiento tiene un costo enorme, porque el día que castigas un error honesto, también estás castigando la iniciativa de la cultura organizacional. Y la última, nadie podría sustituirlo durante una semana. Red flag, si alguien no puede irse de vacaciones y no puede ser sustituido, pues algunos líderes lo dicen con orgullo. Yo lo vería como uno de los indicadores de riesgo más importante de toda la organización. Pero bueno, entonces preguntémonos, ¿cómo luce un líder de alto calibre? Cambiemos completamente la perspectiva. ¿Cómo se comporta un líder que realmente sabe delegar? No controla menos porque sea relajado, controla menos porque diseñó mejor el sistema. Empieza siempre por el contexto, no por la instrucción. La primera conversación nunca es necesito que hagas esto, es quiero explicarte por qué esto importa, y eso cambia completamente el nivel de compromiso en la organización. Después, define un resultado extremadamente claro, no ambiguo, no subjetivo, no emocional, un resultado que cualquier persona puede reconocer cuando ocurra, porque nadie puede responsabilizarse de algo que nunca fue definido con precisión. Luego, hace algo que me parece sumamente brillante, define desde el principio los límites de autonomía. ¿Qué puede decidir una persona sola? ¿Qué necesita escalar? ¿Hasta qué monto puede comprometer recursos? ¿Qué riesgos no puede asumir? Cuando esos límites son claros, la gente pide menos permiso. Oscar, aquí viene uno de mis favoritos. No desaparece, pero tampoco persigue. Agenda un punto de revisión, 1, no 20, y a veces ni siquiera es de supervisión, son de acompañamientos. Y durante esa reunión no pregunte, ¿ya hicieron esto? Pregunta, ¿qué hemos aprendido desde la última vez que hablamos y cuánto hemos avanzado? La diferencia parece pequeña, pero transforma totalmente la conversación e impacta la conversación. Por eso quiero cerrar con una idea que para mí resume todo lo que distingue al líder excepcional. Cuando alguien de su equipo comete un error y su primera reacción no es corregir, es comprender, hace que la gente se sienta abierta con usted para poder compartir. Porque el líder que solo corrige mejora una tarea, pero el líder que primero comprende mejora una persona y mejora el criterio de su organización, Oscar. Entonces, Oscar, aquí hay que terminar con la idea que probablemente incomode a más de uno, y es que muchas empresas quieren colaboradores
proactivos, pero muchos de ellos, ellas mismas lo hacen que entrenen a las personas para estar pidiendo permisos y durante años recompensaron la obediencia. Quiero hablar de algunos green flags de la organización. Ya hablamos de los red flags, pero ahora vamos a escuchar no la parte de los green flags. Por ejemplo, cuando uno escucha que los líderes que construyen organizaciones extraordinarias dicen: mi equipo resolvió un problema sin necesitarme, me enteré del éxito cuando ya estaba logrado, las mejores ideas del mes no salieron de mi oficina, puedo ausentarme una semana y la organización sigue creciendo. Eso es liderazgo moderno, porque el objetivo de un líder nunca fue convertirse en el mejor ejecutor de la empresa, es construir una empresa llena no solamente de buenos ejecutores, pero sino también de mejores decisores. Peter Drucker decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y aunque estoy de acuerdo, yo haría una pequeña adaptación. La mejor manera de construir el futuro de una organización es desarrollar personas capaces de tomar buenas decisiones cuando nosotros no estamos presentes. Y quizá esa sea la verdadera paradoja del liderazgo. Mientras más imprescindible se siente un gerente, más vulnerable suele ser su organización. Mientras menos indispensable se vuelve, más fuerte se vuelve el sistema que construyó. Y esa es la diferencia entre administrar trabajo y construir legado. Así es, Oscar, qué buena visión 4.0, me ha encantado compartir ese tema con vos y con los radioescuchas que están ahí, pero llega el momento también de responder preguntas que muchos líderes se hacen cuando intentamos aplicar este modelo en la vida real. Así que vamos a ir a la sección de Expertos 4.0, como siempre nos pueden mandar sus preguntas al 8940-4041, 8940-4041, esta es la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Llegamos a una de las secciones favoritas, Expertos 4.0. Aquí respondemos a las preguntas que realmente aparecen cuando uno intenta llevar esta idea a la práctica, porque una cosa es decir, delegue resultados y otra cosa muy distinta es hacerlo el lunes a las 8 de la mañana con clientes, fechas de entrega y resultados por presión. Oscar, tengo aquí en la plataforma la primera pregunta, nos escribe Carolina, gerente comercial desde Guatemala, y nos pregunta: ¿delegar resultados funciona con cualquier persona? Qué buena pregunta. ¿O primero hay que esperar a que demuestre experiencia? Bueno, Álvaro, sí, delegar resultados funciona con cualquier persona, pero no a todas las personas se le puede delegar lo mismo. No es el mismo nivel de autonomía para todos, para todo el mundo. La autonomía completa, total, se gana y se gana con el tiempo y se requiere experiencia, sí, pero esto es como educar o formar a niños. Usted le da niveles de autonomía, le delega ciertas cosas y como van aprendiendo y van obteniendo resultados y van haciéndose responsables de sus decisiones, usted les va dando más autonomía. Pero el contexto se entrega día a día. Una persona nueva probablemente le daremos objetivos más pequeños, revisiones más frecuentes y un rango de decisión más limitado para poder guiarlo de una manera más cercana. Conforme demuestra criterio, se amplía su autonomía. La delegación no es un interruptor que se prende y se apaga, es una escalera que se sube día a día. La segunda pregunta de Ricardo, empresario, aquí este es de Costa Rica, interesante, nos pregunta: ¿qué hago si alguien toma una decisión equivocada? A ver, creo que primero hay que diferenciar dos cosas. Si alguien toma una decisión equivocada, no es lo mismo una mala decisión tomada con criterio y que la gente pueda decir: mira, tomé esta decisión por esto y esto, que una decisión irresponsable. Esos son dos temas aparte. La primera merece conversación, la segunda merece corrección inmediata. Y si castigamos todos los errores por igual, pues la gente deja de decidir, deja de crecer, deja de tener autonomía y cuando eso ocurre nos toca a nosotros resolver absolutamente todo. Oscar, tenemos tiempo para una última pregunta. Te la leo. María Fernanda, directora de operaciones en Colombia, dice: ¿cómo evito caer nuevamente en el micromanagement? Oscar.
Bueno, yo creo que para esto es muy importante realmente, o sea, preguntarse si realmente estamos generando valor. O sea, ¿voy a generar valor? ¿Voy a agregar algo que no hay? ¿O simplemente voy a demostrar que yo sé cómo hacerlo? ¿Verdad? O sea, eso es como el ego ahí trabajando, tratar de controlar, ¿verdad? Muchas intervenciones del líder no mejoran el resultado y realmente para eso debería intervenir, para mejorar el resultado si es necesario. Muchas veces solamente satisfacen su necesidad de controlar y yo creo que es fundamental separarlo. Oscar, me encanta esta sección porque nos recuerda que el liderazgo no cambia cuando aprendemos teoría, cambia cuando modificamos conversaciones, conductas y porque las organizaciones se construyen una conversación a la vez. Vamos a ir, Oscar, después de estas preguntas de la comunidad de profesionales 4.0, vamos a ir a la sección de tips de liderazgo 4.0. Vamos a ir a hablar de esta sección y qué podemos ejecutar puntualmente bajo ese tema de los grandes líderes. Nunca delegan tareas. Estamos hablando de delegar resultados, criterio y propósito. Esta es la sección de tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Estamos aquí en la sección de tips de liderazgo 4.0, una sección, ustedes saben ya la gente que nos ha acompañado, que compartimos herramientas simples, prácticas y de aplicación inmediata, porque las grandes transformaciones en el liderazgo no empiezan con un cambio en el organigrama, empiezan con pequeños cambios en la forma en que conversamos, decidimos y desarrollamos a las personas. Quiero dejarles en mi criterio el primer tip que traigo para esta semana. Bueno, es el tip que yo traigo, solo traigo este y Oscar traerá otro. Y es un ejercicio para esta misma semana. La próxima vez que delegue una responsabilidad, elimine de su vocabulario la frase "así es como quiero que lo hagas". Tip de liderazgo. Reemplácela por algo parecido a esta. Este es el resultado que necesitamos lograr. Cuéntame cómo lo harías, qué tienes en mente y cómo crees que podamos construir una ruta para alcanzarlo. Solo esa pregunta le permitirá a todos, a la organización, descubrir talento, descubrir creatividad, perspectivas, puntos de vista diferentes, criterio que probablemente hoy están ocultos detrás de muchísimas instrucciones. Oscar, ese es mi tip de liderazgo para hoy. Y mi tip es una recomendación muy sencilla. Antes de terminar una reunión de delegación, haga una pregunta con el equipo que tiene, pregúntele o pregúntense qué decisión podrían tomar sin volver a consultarme. Si la respuesta no está completamente clara para ambas partes, todavía no se ha delegado, solo se ha distribuido trabajo. Señores, el liderazgo no cambia cuando aprendemos una idea nueva, cambia cuando empezamos a convertir esa idea en un hábito. Y justamente para cerrar este episodio queremos dejarles estos dos compromisos concretos que pueden poner en práctica mañana mismo, el lunes, en la oficina, porque las organizaciones extraordinarias se construyen no con grandes discursos, sino con acciones repetidas de forma consistente. De esta manera vamos a la sección de cierre. Hemos estado hablando de que los grandes líderes no delegan tareas, delegan resultado y propósito, y vamos a esta sección de cierre, acciones para el futuro. Para hacer un resumen, quedarnos con un par de cosas bien prácticas y despedir el programa. Esto es acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Llegamos al final de este life hack de liderazgo que hablamos hoy de cómo delegar como un CEO, como los grandes CEOs no delegan tareas, delegan propósito, delegan resultados. Hoy no hablamos de productividad necesariamente, hablamos de escalabilidad, de multiplicación de talento, porque una organización deja de crecer el día a día que todas las decisiones importantes siguen dependiendo de una, dos o tres personas. Oscar, yo traigo una acción para el futuro puntual y es esta semana escojamos una responsabilidad que normalmente supervisamos de inicio a fin, solo una, y en lugar de explicar el procedimiento, expliquemos tres cosas. El resultado esperado, por qué ese resultado importa, cuáles son los límites de autonomía de ese resultado, hasta dónde puede decidir cada persona, y después haga algo que a la mayoría les cuesta muchísimo o nos cuesta muchísimo. Cállese y observe
y tal vez va a descubrir que existen mejores caminos que los suyos. Esa es la acción para el futuro que yo les traigo, un consejo para la otra semana que pueden aplicar de manera inmediata. Mi acción para el futuro es una muy sencilla. Reúnase con su equipo inmediato y pregúntele qué aprobación que yo tomo hoy podría hacerle a usted directamente para facilitar el trabajo. ¿Qué es algo que usted tiene que pasar por mí para yo aprobárselo? Que si usted lo aprobara y usted tuviera independencia y autonomía, facilitaría toda la dinámica. Y normalmente las personas tienen muy claro qué son los cuellos de botella, dónde podrían tener autonomía, qué podría mejorar si ellos tomaran la decisión y tuvieran la libertad de tomarla. Y yo creo que eso sería un ejercicio muy práctico. Oscar, gran programa hoy. Creo que los líderes promedio construyen equipos que trabajan para ellos, pero hemos definido hoy, o aquí hemos concluido, que los grandes líderes construyen equipos que piensan con ellos. Y esa diferencia termina definiendo el tamaño de las organizaciones y cómo son capaces de ser lideradas. Oscar, unas palabras de cierre para el episodio de hoy. Desearles muchísimas muchísimas bendiciones para esta nueva semana. Agradecerles a todos por estar un sábado más, escucharnos, esperando que le generen valor y desear lo mejor para todos los retos que tengan en la vida. Gracias por acompañarnos con un nuevo Life Hack de liderazgo. Si este episodio a usted le aportó valor, compártalo con ese gerente, con ese empresario, con ese líder que todavía cree que delegar consiste en repartir trabajo a diestra y siniestra, porque quizás la decisión más importante que tome esta semana no sea una decisión de negocio, sea decidir empezar a formar líderes en lugar de seguir formando ejecutores. Esto es muy importante. Queremos agradecerle nuevamente que estén con nosotros aquí en Profesionales 4.0. Vamos a seguir, Dios primero, construyendo en el futuro nuevos temas de cómo la cuarta revolución industrial va a estar impactando los modelos de liderazgo y cómo está transformando la forma en que trabajamos. No me quiero ir sin recordarles que ya está disponible nuestro nuevo libro Liderazgo Aumentado, físico en Librería Internacional y en cualquier librería digital del mundo. Liderazgo Aumentado, cómo la combinación de inteligencia humana e inteligencia artificial está redefiniendo el liderazgo y la forma en que trabajamos, y además que pueden ir a nuestro canal de YouTube o Spotify como Profesionales 4.0. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, póngalo en práctica, adáptelo a su realidad y compruébelo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Liderazgo, tecnología y sostenibilidad para transformar la forma en que trabajamos, innovamos y hacemos negocios. Con el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Esto fue Profesionales 4.0. 4.0.